StarCraft, Reinados de la Guerra. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de StarCraft, Warcraft ni de ningún personaje asociado con ellos, ya que son propiedad de Blizzard Entertainment. ¿Qué clase de bestias son estas?, se preguntó Zeratul mientras separaba la cabeza del cuerpo de una de esas criaturas que pensó que era inteligente atacarlo. El templario oscuro había viajado a través de las estrellas y había descubierto muchas especies a lo largo de su viaje. Sin embargo, no recordaba haber visto nunca la vida tomar la forma de las cosas que tenía ante él ahora. Al observar el campo de batalla, se alegró de ver a sus hermanos protos manteniendo la línea contra las criaturas. Estas cosas se parecen mucho a los Terran, pero parecen estar pudriéndose. Y la forma en que luchan es muy parecida a la de los Zerg. Luego eliminó a 3 miembros del enemigo que pensaban que podían acercarse sigilosamente. Él con el mismo esfuerzo que un adulto haría al golpear a un niño. Sin embargo, en comparación son mucho más débiles. A pesar de que fueron arrojados a un mundo extraño, inicialmente aturdidos por el repentino salto espacial, el resto de los protos lo imitaron en cuanto a la facilidad con la que hicieron caer a los agresores ante sus cascos. Las espadas Sea-Warp los cortaron tan fácilmente como el producto a base de lactato terrestre denominado mantequilla. Aunque los números de sus enemigos eran grandes, sus ataques resultaron ineficaces contra su escudo personal de plasma, ya que sus garras carecían del poder agresivo que poseían los Zerg y las hojas de metal que usaban eran de una aleación inferior que se rompía fácilmente con impactos repetidos. Aunque nuestras fuerzas son superiores, me preocupa que la fuerza contraria sea demasiado numerosa para que podamos defendernos en nuestro estado actual. Zeratul sabía por su larga experiencia en combate que nunca debía subestimar la situación. Mirando a su alrededor, era bastante obvio que se habían metido justo en medio de un campamento establecido por estas criaturas. Por supuesto, los protos durante mucho tiempo tuvieron una política de interactuar con una raza cuyo progreso tecnológico era inferior, ya que solían suceder cosas como la agresión abierta. Por supuesto, era detestable matar a estas criaturas indefensas. Pero considerando su situación, no tuvieron más remedio que defenderse.
Si estas criaturas de alguna manera logran dañar o destruir nuestras naves, entonces no podremos abandonar este planeta. Miró hacia las Starships actualmente derribadas. Vamos a necesitar refuerzos. Escudo de Auir. Explosión, gritó Artanis mientras revisaba las consolas que tenía delante. El inestable campo Warp dañó los sistemas primarios. De hecho lo habían hecho. Ni siquiera los motores que normalmente mantendrían a flote la nave nodriza funcionaban correctamente, dejándola varada en el suelo. Luego miró hacia otras pantallas que habían aparecido. Todas nuestras unidades mecánicas están caídas o no responden. Jerarca, llamó uno de los técnicos a bordo. Los sensores indican una acumulación de energía en estructuras extranjeras, así como una afluencia masiva de nativos provenientes del norte. Los sistemas de esta nave aún no funcionan, informó otro técnico. Apenas logramos mantener nuestros escudos en alto. Además, están llegando informes de que nuestras fuerzas aéreas necesitarán algo de tiempo para reiniciarse. Sin embargo, para algunas de nuestras fuerzas terrestres, necesitaremos restablecer un enlace con nuestro servidor principal para hacer que vuelvan a funcionar en la batalla. Artanis volvió a mirar esta pantalla mientras comenzaba a ingresar algunos datos. Estoy creando una nueva subrutina. Todo lo que tendré que hacer es volver a modular el poder del núcleo de esta nave para crear un campo de matriz de poder para suministrar energía a nuestros cañones de fotones. Eso debería detenerse por tiempo hasta que nuestras unidades aéreas estén mientras tanto, manos a la obra para restablecer una conexión con nuestros colosos. Nuestros hermanos en los Stokers e Immortals estarán funcionando pronto. Ahora rápido todos. Debemos darnos prisa para que no nos caiga la muerte. Campamento enemigo. Los fanáticos y los templarios oscuros todavía se defendieron fácilmente de la extraña fuerza que los atacaba, y el hecho de que eran fácilmente más fuertes y más rápidos que estos Teren de aspecto mutado había sido evidente desde hace mucho tiempo. Pero entonces, el campo de batalla comenzó a temblar, algo grande, sin duda, venía directamente hacia ellos. ¿Qué clase de abominación es esa?, cuestionó Zeratul en voz alta mientras una pequeña manada de tiranos masivos, podridos y de aspecto cosido entraban en la refriega. Estas criaturas eran considerablemente más fuertes, como se ve por cómo cargaron a través del campo de batalla, aplastando a cualquier templario en el camino y enviándolos a volar a una distancia considerable. Uno de ellos vio a Zeratul y se dirigió directamente hacia él mientras movía sus enormes brazos de izquierda a derecha, golpeando a dos fanáticos y otro templario oscuro a un lado. Acercándose a su objetivo previsto, la enorme criatura levantó los brazos para asestar un golpe aplastante. Al mirar la masa de carne que se aproximaba, el rostro de Zeratul permaneció tan estoico como siempre. Momentos antes de que el movimiento del monstruo golpeara el suelo, el prelado templario oscuro parpadeó para apartarse solo para reaparecer de espaldas y proceder a apuñalarlo en la cabeza con su espada Warp, una vez. El calor del arma licuó su carne profanada al contacto y derritió su cerebro confuso no pocos milisegundos después. Después de que el cadáver ahora no reanimado se estrellara contra el suelo con un ruido sordo, Zeratul continuó su contemplación del campo de batalla. Mirando a su alrededor, notó que los guerreros protoss se estaban adaptando rápidamente a este nuevo demonio tal como él o igual de adecuadamente. Cuando uno más de estos gigantes atacó, tres fanáticos, utilizando sus mejoras biónicas, se lanzaron del suelo y aterrizaron como uno solo en la cabeza, el pecho y el estómago del monstruo, respectivamente. Esto derribó la cosa, y los tres comenzaron a cortarla en pedazos después por si acaso. En otras partes del campo de batalla, la naturaleza engorrosa inherente de estas criaturas rápidamente se volvió más obvia para los protoss, quienes aprovecharon esto como cualquier guerrero que valiera su fluoruro de sodio. Al entrar, un templario oscuro y un fanático unieron fuerzas contra una criatura que se aproximaba. En el último momento posible para ellos, se hicieron a un lado, cada uno asegurándose de tomar una de las piernas de la bestia con un golpe. La cosa, sin ningún apoyo, se estrelló de cabeza contra el suelo y se deslizó a lo largo de él antes de detenerse en seco y se hizo aún más muerto por una decapitación casual por parte de uno de los protoss que había tratado de atacar. Sin embargo, la proporción entre las fuerzas de Zeratul y las del enemigo todavía era demasiado grande y requirió un esfuerzo considerablemente mayor para lidiar con los gigantes Teren mutados en relación con sus contrapartes más pequeñas, por pequeño que fuera el esfuerzo general por parte de los protoss y su escudo de plasma.
Para empeorar las cosas, algunas de las estructuras alrededor de la raza psiónica comenzaron a disparar algún tipo de energía extraña que ninguno de ellos podía identificar fácilmente, y esa era la única herramienta que tenía el enemigo y que era realmente más efectiva. «Sus números son demasiado grandes», gritó Zeratul. «Juntos y cúbreos la espalda el uno al otro». En esa orden, los protos se volvieron a ensamblar alrededor de los cuerpos metálicos de sus unidades robóticas que no funcionaban. Justo cuando los terranos en descomposición comenzaron a descender sobre su posición y sus guerreros se prepararon para luchar nuevamente, dichos autómatas se reactivaron. «¡Que canten nuestros cañones!», gritó un inmortal disparando sus cañones de plasma, rompiendo fácilmente la biomasa en descomposición que se acercaba a ellos. «El vacío es frío», afirmó un acosador mientras un grupo de ellos entraba en acción, tomando posiciones estratégicas y disparando contra el enemigo, cortando sus filas con la misma facilidad que sus homólogos robóticos más grandes. Sin embargo, como se demostró una y otra vez con los Zerg, las fuerzas podridas todavía eran demasiado grandes y lograron arrinconar a Zeratul y a los protos. Pronto, las unidades aéreas enemigas se sumaron al asalto. Escudo de Auir. «Redireccionamiento completo», anunció Artanis. «Los cañones de fotones ya están en línea». «Jerarca. Los protocolos del sistema Colosos ahora están vinculados a la computadora central del escudo de Auir. Desplegando unidades y enfrentándonos al enemigo ahora», dijo un técnico. «Los rayos del vacío y los Fénix están en línea. Los sistemas de los portaaviones primarios aún están inactivos. Sin embargo, los sistemas de armas secundarias todavía están funcionando. Nuestras naves capitales aún pueden enviar sus interceptores», dijo otro. «Bien». Artanis llamó psiónicamente a las fuerzas aéreas y cañones defensivos relevantes recién creados. «Concentra tu fuego en reclamar el aire. Una vez que hayamos establecido nuestro dominio allí, todas las cosas deberían caer en su lugar apropiado». Campamento enemigo. Si alguna vez estuvo en duda, el campo de batalla ahora ciertamente había oscilado 180 grados a favor de los protos. Los colosos crearon campos de exterminio y sus lanzas térmicas dejaron rastros de restos carbonizados y polvo. Las unidades reasignadas para defender a estos gigantes mecanizados fueron insignificantes, como era de esperar cuando se las compensaba con números tan desproporcionados que estaban arrasando. En el aire, las unidades biológicas enemigas no eran rival para las avanzadas máquinas de guerra tecnológicas de los protos, y su plasma les hacía lo mismo que a sus aliados en tierra. Al ver a la mayor parte del ejército enemigo preocupado por el poder mecánico de su raza, Zeratul y su grupo de templarios oscuros y fanáticos trataron de lidiar con los edificios estacionarios que disparaban el exótico fuego de apoyo. Aunque estas estructuras estaban custodiadas por más de esos Teren putrefactos mutados y arañas de tamaño inusual, la avalancha de los protos, algunos dirían que reflejaban a los Zerg en pura brutalidad y rapidez, los cortó en pedazos. Al llegar a las estructuras, lograron derribarlas fácilmente, allanando el camino para que la fuerza de avance robótica hiciera lo mismo con la infraestructura restante del campamento enemigo. Después de unos minutos más, todo lo que quedaba del enemigo se retiró. Con las estructuras destruidas, la tierra previamente podrida en la que se encontraban comenzó lentamente a transformarse nuevamente en una tierra que parecía más viva, a falta de un término mejor. Una comparación de lo más sorprendente entre esto y el gasqueroso no pasó desapercibida para ellos. Una vez que se establecieron más cañones de fotones junto con un perímetro defensivo más estricto y una patrulla establecida, los protos se volvieron a reunir dentro de la sala de reuniones de la nave nodriza. Había mucho que discutir. Escudo de Auir. ¿Sabemos dónde estamos?, preguntó uno de los fanáticos. Sí, asintió un alto templario. Según la telemetría espacial, de alguna manera nos hemos encontrado dentro de una parte inexplorada de nuestra galaxia. Mirando más lejos, estamos a miles de años luz de una posible recuperación o comunicación, no es que importara de otra manera. Otro alto templario continuó donde lo dejaron sus hermanos. El conjunto de comunicaciones en el escudo de Ayur, así como nuestras otras naves espaciales, fueron prácticamente destruidos durante el salto Warp. Debido al daño de la mayoría de los sistemas primarios, ninguna de nuestras naves puede generar suficiente energía para romper la órbita de regreso al espacio por mucho tiempo. Menos penetración en el espacio Warp. Entonces, ¿qué tal si rescatamos lo que podamos para reparar una sola de nuestras naves?, sugirió otro fanático. Podemos tomar piezas de nuestros buques capitales para reparar este. No es posible, dijo el segundo alto templario en hablar.
todos los componentes esenciales resultaron dañados más allá del punto de usabilidad o reparación. Sería un esfuerzo inútil intentarlo. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer?, preguntó Artanis. ¿Ni siquiera podemos reparar partes de este barco usando piezas recuperadas de otros? En verdad, podemos, asintió el alto templario. Algunas funciones secundarias, como la capa, pueden volver a estar operativas. En cuanto a los sistemas primarios, todavía existe la esperanza de que este barco pueda volar de nuevo si somos capaces de reunir los recursos necesarios. Los protos reunidos conversaron entre ellos sobre esto. Luego apareció una pantalla holográfica en el centro de la mesa en la que estaban reunidos, mostrando datos. Estos son los informes que algunos de nuestros observadores han traído. Aunque todavía hay demasiados datos para examinar, este planeta tiene los recursos o materiales similares necesarios para reparar el escudo de Auir. Sin embargo, el alto templario hizo una pausa. Los informes preliminares muestran algo de lo que necesitamos para estar aquí en esta masa de tierra, y los demás, para estar en masas de tierra bastante alejadas de aquí. Al contemplar lo que los Terran llamarían la lista de compras glorificada frente a él, Artanis solo pudo hacer la mejor mueca que su rostro podía. Más aún cuando miró lo que se había reunido sobre la vida inteligente en el planeta. Este mundo está demasiado subdesarrollado para que sus habitantes entiendan lo que somos y nuestra presencia aquí podría haber desestabilizado el equilibrio de las culturas indígenas. Así que debemos partir tan pronto como podamos. El plan decidido era dividir a los protos en dos grupos. El primero permanecería en la masa terrestre en la que se encontraban actualmente y el segundo atravesaría el océano hacia otra. Ambos comenzarían la operación minera y reunirían los recursos necesarios en el menor tiempo posible. Sin embargo, estarían reduciendo su número bastante. Dado que solo tenían una idea de la cultura de las civilizaciones de este planeta, y una idea aún más oscura de qué poderes o trucos poseían, me viene a la mente la energía desconocida proveniente de las estructuras defensivas que acababan de encontrar. No quería poner a sus hermanos en peligro innecesario. Obviamente, a juzgar por los informes preliminares, no estaban ni cerca del nivel tecnológico de los Terran que habían llegado a conocer y no deberían tener consecuencias reales. Pero nunca fue una buena idea subestimar a los demás. En tales asuntos, necesitaba el consejo de una persona mucho mayor y más sabia. ¿Qué opinas de este asunto, Zeratul? El prelado templario oscuro entrecerró los ojos mientras miraba los datos recopilados. De hecho, sería mejor que rompiéramos el hilo para recoger lo que necesitamos rápidamente. Volvió a mirar a Artanis. Iré y lideraré un grupo a tierras lejanas para reunir los recursos allí mientras tú te quedas. Centrando sus ojos en lo que encontró que eran algunos de los datos más interesantes, también creo que es mejor limitar nuestro contacto con los nativos de este mundo. No queremos atraer más atención innecesaria hacia nosotros mismos de la que ya hemos tenido. Obtenido. De acuerdo, asintió Artanis. Que los dioses vigilen tu viaje, Zeratul, y se encarguen de que no te sobrevenga ningún peligro y que, si sucede, tú y tus fuerzas regresen sanos y salvos. Con la conclusión de su reunión, anunciada por el dicho Gentaro Tassadar, los protos que debían partir se sometieron a los preparativos necesarios antes de movilizarse y emprender su viaje. Sin que ellos lo supieran en ese momento, a pesar de sus deseos y mejores esfuerzos, el mundo pronto llegaría a conocerlos y provocarían una revolución que cambiaría para siempre el destino de las civilizaciones de este mundo y sus habitantes. Continuara. Notas del autor, fiel a lo que ha dicho un crítico, intentaré equilibrar la historia lo mejor que pueda. Quiero decir, seamos realistas, gente. Los protos son una raza de psíquicos poderosos que están mucho más avanzados tecnológicamente que cualquier cosa en el planeta comparativamente apartado de Azeroth. Sin embargo, como se insinuó en este capítulo, las fuerzas de Warcraft las superan en número por un factor considerable y parte de la tecnología de los Proutas resultó dañada durante el salto Warp. Así que espero que eso equilibre las cosas más o menos. En cuanto al próximo capítulo, todavía estoy tratando de precisar en qué punto de la historia de Warcraft terminaron. Sin embargo, definitivamente será después de que Arces se haya convertido en Caballero de la Muerte, ya que está al mando de las Legiones de No Muertos. Entonces, si alguien tiene alguna sugerencia sobre en qué punto de la línea de tiempo debería ocurrir todo esto, soy todo oídos. De todos modos, gracias por tomarte el tiempo de leer el FAQ.